Voy a hablar sobre el método Duelar. Muchas personas me han preguntado a través del Instagram o incluso por el WhatsApp si estás sufriendo alguna pérdida y te está paralizando emocionalmente, en tu desempeño, en tus relaciones. Creo que este video sin duda te puede ayudar. Hay distintos tipos de pérdidas. El duelo no solo es por la muerte de alguien, sino que duelo viene de dos palabras, de dolor y de desafío. Proviene del latín. Muchas pérdidas nos provocan dolor. Hay pérdidas de etapas en la vida, cuando cumplimos 40 años, cuando cumplimos 50, cuando los hijos, las hijas se van de casa, o cuando dejan de ser niños y ya son adolescentes, los divorcios, despidos laborales, quiebres familiares, todo eso son pérdidas que finalmente nos provocan dolor y se transforman en un duelo, una pérdida que tuvimos y un desafío que tenemos. Esas pérdidas muchas veces nos paralizan y obviamente el ser humano ha visto muchas formas de acompañar ese tipo de pérdida y yo acá les voy a hablar del método Duelar, que está basado en mi experiencia acompañando personas, unos 15 años ya acompañando personas, en mis estudios, eh, desde la administración, negocios, que me da un cierto método, pasando por la filosofía, por el coaching ontológico, teorías de duelo, estudios, talleres, muchas cosas que he tenido, obviamente la lectura, la visualización de películas, de series o de videos de personas. Creo que no hay serie, no hay película que no aborde alguna pérdida significativa y eso no impacta. Lo primero es validar el duelo, validar el dolor, validar la tristeza. Una de las frases que más me toca escuchar es: no debería sentirme así, debo ser la fuerte. No, no debe ser la fuerte tu tristeza, que muchas veces en el duelo más bien es acompañado por rabia, por enojo, por culpa, eh, por nostalgia. Hay muchas emociones que van circundando y acompañando el duelo. ¿Y por qué hablo todo esto? Justamente para dar un contexto desde dónde nace Duelar. Desde mi propia experiencia, pero también desde la escucha del ser humano, de los procesos vitales. Y el problema no es el duelo en sí, sino que cómo lo estás enfrentando. Eh, yo quiero mostrarte una forma diferente de transitarlo. Primero, 5 cambios de paradigma de Duelar. Primero, Duelar se enfoca no en el hecho, sino en lo que significa para ti la pérdida. Algo que me llamaba la atención es que existen personas expertas en hechos, experta en divorcio, experta en quiebres familiares, personas expertas en duelos por muerte de padre, por muerte de hijo, por duelos puerinatales, expertas en acompañar transiciones de la infancia a la adolescencia. Y sin duda esto, bueno, va enfocando más a la persona en lo que repercute ese tipo de pérdida. Pero yo me pregunto, cuando vamos a pedir ayuda, asesoría, compañía, ¿vamos por el hecho o lo que provoca en mí ese hecho? Hay personas que no les afecta la muerte del papá. Hay personas que no les afecta un despido laboral. Hay personas que no les afecta el nido vacío. Si fuéramos por el hecho, siempre estaríamos todas las personas yendo por algún hecho. Las pérdidas afectan en nosotros por nuestra propia identidad, nuestro propio juicio, nuestras propias creencias. Entonces, lo más importante de Duelar se centra en la persona y por eso yo digo, bueno, yo parto desde lo que siente la persona. Cuando el buscador de direcciones, de Google Maps, Waze, lo que sea, pregunta lo primero: ¿dónde estás? ¿Dónde estás? Ahí, ahí estoy. Para llevarte a un lugar tengo que saber dónde estás. Duelar se centra en la persona, no en el hecho. Segundo, el duelo, como dije antes, no es solo por la muerte, sino por cualquier pérdida significativa. Cualquier pérdida provoca dolor en nosotros, pérdida significativa. Perdemos muchas cosas en la vida. Perdemos años, perdemos pelo, perdemos físico, perdemos salud. La otra vez una persona me decía, una persona mayor: tengo que sumar un nuevo duelo a mi vida, mi estado físico. ¿Cuántos
duelos, cuántas pérdidas significativas hemos tenido en la vida que realmente han pasado frente a nosotros y no le hemos dado la importancia que radica, tratando de minimizarlo o diciendo, no, mira, esto no es un duelo, es parte de la vida, pero las cosas nos afectan, las pérdidas significativas nos afectan. Y por eso yo centro el duelo no solo en la muerte, sino que en la pérdida significativa, porque hay cosas comunes. Afectan las emociones, en los pensamientos, en el cuerpo, y es un dolor y a la vez un desafío. Tercero, el tiempo no lo cura todo. Lo que sana es lo que haces con él. Una de las frases más escuchadas que me ha tocado en la vida a personas que han enfrentado pérdidas significativas es el clásico consejo, el tiempo lo cura todo. No, el tiempo no lo cura todo. Lo que haces en el tiempo puede curar. Si tienes una herida profunda, ¿la dejas estar y que el tiempo lo cure? Si hay alguien que se está ahogando, dice, no, el tiempo lo cura todo. No, no, el tiempo no lo cura todo. Lo importante es lo que hace. Y por eso el método de hablar tiene un tiempo acotado, tiene herramientas que permite a la persona ir trabajando. O sea, yo no aprendí solo a caminar, no aprendí solo a andar en bicicleta, no aprendí solo a escribir. Alguien me acompañó y yo también probé. ¿No? Las cosas no se aprenden solas, la vida no se transforma sola. Para una planta, para que se transforme una semilla en una planta, tengo que regarla. No, no crece sola. Nosotros, los seres humanos, también. Necesitamos una compañía, necesitamos un clima, tal cual la planta. Cuarto, duelar no se trata solo de hablar del dolor, sino que es un proceso con objetivos claros y un tiempo definido. Hay personas que les ayuda a hablar y eso es muy válido. Yo personalmente me enfoco en que la persona se sienta escuchada, con libertad y confianza para compartir, y eso a mí me llamó la atención en casi todas las sesiones. Digo, probablemente esta persona no le ha compartido a nadie más esto que me está diciendo. Pero al mismo tiempo, yo tengo el deber, si esa persona está pagando por un servicio, además, de darle herramientas para no solo este duelo, sino que para la vida. En términos emocionales, de juicio, de teorías de duelo, elementos de filosofía, de coaching ontológicos, hay una serie de herramientas que a mí me gusta entregar porque ojalá que las personas no vuelvan a mí, sino que partan y que yo sea parte de ese proceso, un trampolín hacia otra etapa. El duelo y el dolor probablemente siempre va a existir en las personas, pero se va a ir minimizando. Mi experiencia me dice eso. Pero duelar es un método claro con objetivos, con tiempo limitado. No es algo que yo entre y digo, bueno, vamos a ver lo que pasa. No, 90 días es el proceso. Y por último, no se trata de hablar de olvidar la pérdida, sino que de recordar sin que te paralice. Hay una frase de Joe Biden, bueno, perdió a su señora y un hijo en un accidente, tuvo un hijo también metido en las drogas. Y dice, llega un momento en que ya no te cae una lágrima, sino que al recordar esbozas una sonrisa. No busco que las personas olviden su pérdida, sino que la integren, que no minimicen sus sentimientos, sino que los acojan, que puedan liberarse de juicios. Entonces, esos son los 5 paradigmas de Dolar. ¿Y qué lo hace diferente de Dolar? Bueno, primero, como dije antes, a partir de los paradigmas no es llegar a hablar, a ver lo que pasa, no sé en cuánto tiempo, no. Yo desde el primer momento presento los objetivos, el mismo proceso, cuánto dura, y no, no es un proceso que no sé. Por otro lado, es ultra personalizado. Hay sesiones individuales, son 8 sesiones individuales en 3 meses. Y yo a las 48 horas después de cada sesión le envío a la persona un material para que pueda trabajar. Los duelos son distintos, los seres humanos somos distintos. Yo no puedo ser como fábrica de documentos que llegan y se envían después de la segunda sesión casi en automático. No, porque las realidades, los contextos son distintos y al mismo tiempo me doy 48 horas para que la persona procese su última sesión y yo también procese y pueda decir, bueno, ¿qué es lo que esta persona la puede acompañar en este momento a raíz de lo que conversamos en la última sesión o en antes? Y al mismo tiempo pertenece a un grupo WhatsApp en el cual yo voy enviando material de manera continua. Es personalizado, con tiempo limitado. Yo puedo leer libros, pero bueno, los libros no son personalizados, las comunidades no son personalizadas, a veces hay grupos de duelo, de distintos tipos de duelos,
que alguien toma la palabra y después nadie más puede hablar, o estamos en niveles muy distintos. Yo me centro en la persona, me centro también en lo que quiere la persona. O sea, en la primera sesión, incluso la sesión de evaluación, le digo, bueno, ¿dónde estás y a dónde quieres llegar? Siguiendo el camino de Waze que decía antes. Y eso, hay distintos caminos que me pueden llevar, hay distintos medios de transporte que me pueden llevar. Bueno, Duelar es un medio de transporte que te dice desde un principio cuál va a ser el camino y se compromete a llevarte a ese camino. ¿Cómo, de dónde nace Duelar? Bueno, los duelos los vemos como un proceso, estoy en un duelo y no, aquí yo lo transformo en un verbo. Duelar es una acción. Entonces, DOLAR es un acrónimo que responde obviamente a esas primeras letras. La D, describir la pérdida, que la verdad es en plural. Describir las pérdidas. Generalmente las personas llegan por el hecho, perdí mi trabajo, perdí mi familia, perdí este sueño. La otra vez incluso una persona me decía, quizás mi duelo es asumir como es mi mamá. Sí, hay duelos que hay que asumir, hay pérdidas de ideales que hay que asumir. Y hay muchas pérdidas que están acompañadas a la pérdida del hecho. Perdí identidad, perdí seguridad, perdí sus abrazos, perdí su olor, perdí mi sueño de familia, perdí mi desarrollo profesional. Hay muchas pérdidas que acompañan a la pérdida y es importante que la persona vaya viendo, claro, estas cosas me van pasando. Qué importante para el ser humano es nombrar, hacer consciente y nombrar. Y mi método de acompañamiento fundamentalmente no es con yo diciendo a la persona, mire, me pasó esto, sino que al contrario, que la persona vaya descubriendo. Yo fundamentalmente acompaño a través de preguntas. Preguntas que abran perspectiva a la persona para que provoquen esos quiebres que permitan expandirse. La D, describir las pérdidas. La U, ubicar las emociones. Generalmente hablamos de las emociones así como una al lado de la otra. Pena, tristeza, enojo, rabia, culpa, miedo, las emociones principales que se me repiten en las sesiones. Pero la verdad es como una paleta de colores. Las sesiones no van una al lado a la otra, sino que tenemos intensidades, tenemos rangos de 1 a 10, a ver cómo sientes la rabia hoy día, de 1 a 10, cómo sientes la pena, hacia dónde te está llevando, dónde la sientes. El cuerpo habla, nuestro cuerpo habla los duelos. Puede incluso provocar una enfermedad autoinmune o dolores, tensiones, acá arriba, acá abajo. El cuerpo habla. ¿Dónde está esa emoción? ¿Cómo la sientes? ¿Qué pasa si la sientes en un extremo? La culpa. ¿Qué pasa si la sientes en otro? Por ejemplo, el miedo. Bueno, es bueno sentir algo de miedo, si no andaría por la vida cruzando por la calle, cualquier parte. Y por otro lado, el extremo de miedo me puede paralizar y no hacer nada. Hablar de nuestras emociones es lo que más experimentamos en la vida y probablemente si estás escuchando esto, dices, oye, en verdad en el colegio, estudios superiores, trabajo, en mi familia, nunca tuve un curso de emociones, nunca hablamos de las emociones y las emociones yo diría que nos mueven la vida, nos mueven la vida. Importante es hablar de las emociones en un duelo. La E, explorar alternativas. Ampliar perspectivas, soltar juicios limitantes, explorar alternativas. Una señora me decía, casi 50 años casada, mira, primera vez que saco la basura, siempre la saco mi marido. Explorar alternativas de, mira, otra cosa que también me han dicho, mira, me siento con mayor autonomía hoy día frente a un divorcio, que la persona se sentía muy ahogada, o frente a una muerte, autonomía para poder decidir. ¿Qué alternativas posibles, a propósito, siguiendo con el ejemplo del camino, estoy acá, quiero llegar acá, qué caminos hay? Eh, Tú tienes que decidirlos. Tú tienes que al mismo tiempo poder verlo, porque hay múltiples caminos. No solo de acciones, sino que sobre todo de identidad. ¿Qué alternativas tengo frente a mis emociones? ¿Qué alternativas tengo frente a este conflicto que estoy viviendo? Ir explorando alternativas. Vamos por la L ahora de duelar, liberar los juicios. 3 juicios ultra escuchados que son limitantes.
No, lo que yo estoy sintiendo no es para tanto. Debo ser la fuerte. No, esto tengo que pasar la hoja y seguir adelante. Bueno, esos son juicios que nacen de una historia, de una identidad, de un contexto. Qué importante es escuchar esos juicios que nos marcan la vida, que nos ponen ante la vida. No puedo mostrarme vulnerable, no puedo llorar frente al resto, no puedo separarme, no puedo, no puedo, no puedo. Hay juicios muy limitantes que nos imposibilitan transformar nuestra vida, que nos predeterminan nuestra vida. Y al mismo tiempo, obviamente, hay juicios que abren apertura. Esto puede ser una oportunidad para mí. Me puedo plantear eso, o puedo decir, no, yo no puedo y quedarme estancado en mi propio juicio. Hay una etapa de duelar con la L que es liberar los juicios. Soltémoslo, soltémoslo y ahondemos para ver. No quiere decir que cada sesión es una letra, las personas van, vienen, vamos para allá, vamos para acá, pero sí es el contexto, una mirada bien sistémica en ese sentido. La de acciones concretas. Pasar del dolor al movimiento. Bueno, si yo quiero llegar a un lugar, ¿qué tengo que ir haciendo para llegar a ese lugar? Pequeñas acciones que finalmente para mí son grandes resultados. ¿Qué poder ir viendo respecto a una dimensión en particular? Los duelos afectan a veces una dimensión, pueden afectar la dimensión familiar, la dimensión con amistades, la dimensión laboral. Bueno, ¿a dónde se van colocando esas acciones posibles? Y la R de ritualizar. Qué importante para el ser humano son los ritos. Una mujer que acompañé que había perdido una hija, a los 8 días de vida se hizo un tatuaje. Ese tatuaje marca. Otra persona que acompañé le hizo un altar a su pareja que había muerto después de 44 años juntos. Y así sucesivamente. A veces, bueno, el clásico de escribir una carta, de confrontar a la persona que me despidió. ¿Cuál es el rito que marca esta etapa para ti? Y ese R de ritualizar va muy acompañado del R de resignificar. ¿Cómo leo esto hoy día? Como decía, no se trata de olvidar, los hechos no los vamos a cambiar, pero sí puede cambiar la forma en que lo interpretamos y por ende lo que sentimos, lo que pensamos. Duelar, un método probado con experiencia que se centra en la persona, que puede esperar resultados, incluso en mi experiencia ya al mes, ya se ven los primeros resultados, pero en 90 días uno también cierra un proceso donde mi objetivo no es solo que la persona se sienta bien, sino que se sienta expandida, que vea horizonte, que se sienta transformada. Eh, la pena, la rabia, el enojo no son ni buenos ni malos. Para mí, juicios son malos si los minimizamos, si los evadimos, pero durar puede provocar una transformación, no en el hecho de no sentir ciertas emociones, sino que sentirte tú. Tú eres mucho más que tus emociones. Las emociones nos marcan, pero no son una identidad tampoco. Y poder vivir sin que la pérdida significativa nos detenga. O sea, hay pérdidas que nos paralizan, nos nublan, que no nos permiten ver. Duelar es un método que permite ahora tener para ti una visión más amplia, para finalmente volver a conectar contigo, volver a conectar contigo, volver a ver las cosas con una mayor perspectiva. Sanar no es olvidar, es aprender a vivir con lo que pasó sin que te detenga. Si has sentido que tu duelo no avanza, no es porque esté mal contigo, sino quizás porque nadie nos enseña nuestras emociones, porque no has llegado a un método que te haga sentido. Duelar es un método, no es unas sesiones a ver lo que pasa. Y lo importante, sobre todo para mí, es centrarme en la persona. Cada persona es particular y para poder llegar a un lugar tenemos que saber desde dónde parte. Voy a ir subiendo más adelante y también obviamente en mi cuenta de Instagram pueden ir viendo más características de Duelar, pero quería dejar este video en particular para que puedan conocer los pasos de Duelar, que no son lineales, vamos así en círculo, pero ahí uno puede ir en círculo como en el mismo eje o ir en círculo como una espiral.
Para mí me gusta el círculo como espiral, quizás los mismos puntos, pero vamos ampliando perspectiva. Método concreto, con objetivos, con tiempo limitado, que se diferencia de otros mecanismos que son muy válidos, pero también yo digo, bueno, hay personas que necesitan cosas particulares. Yo, por mi experiencia, veo que esto resulta. Si te hace sentido el método Dolar, escribe, sugiéreme otros temas, pero también comparte. Comparte con quienes están sufriendo distintos tipos de pérdidas. Nos vemos en un siguiente video.